Queridos estudiantes, en esta segunda parte voy a terminar esta breve alusión a ciertos autores de la historia de la filosofía occidental que han defendido una visión dialéctica de la realidad y por lo tanto que exigiría que que adoptemos una lógica que no es precisamente la que podemos llamar aristotélica, que tiene sus raíces en Parménides, y que, por lo tanto, vayamos más allá de la lógica clásica. Bien, estamos hablando de cómo es el ser, qué es la existencia, las propiedades, los opuestos, y según cómo concibamos en nuestra ontología, correspondientemente debería ser nuestra lógica. Ahora, para resumir lo de Aristóteles, les puedo decir lo siguiente, ¿sí? A pesar de que he logrado evidenciar que, a ver, nos faltaba la metafísica. Fíjense, les voy a leer porque la metafísica es fundamental en el pensamiento aristotélico. ¿Sí? Bien. Wow. Fíjense, a ver. Perdón. A ver. Bueno, dice, aquello que está perdiendo una cualidad tiene algo de aquello. Aquí falta que se está perdiendo. Y de aquello que está llegando a ser, algo ya debe ser. Entonces, corrijo aquí, aquello que está perdiendo una cualidad tiene algo de aquello que se está perdiendo y de aquello que está llegando a ser, algo ya debe haber. Nuevamente, fíjense, está aquí hablando de que, en primer lugar, de que nuevamente es de que las transformaciones son graduales, paulatinas, poco a poco, no son bruscas. Pensemos, por ejemplo, en la muerte, ¿sí? En un ejemplo que ya hemos topado anteriormente, la agonía. O se me viene a la mente un verso, no sé si es un poema o una canción, que los amores muertos no acaban de morir. ¿Sí? Cuando uno rompe una relación, deja de amar a una persona, pero en alguna medida continúa amándole. ¿Sí? Pensemos en el carbón de un asado. Primero está encendido, tanto que emite un fuerte calor, como por ejemplo para eh, afectar una carne o si estamos con un tiesto, hacemos tortillas, ese calor intenso del carbón puede servir para hasta que la carne esté asada. Cuando el carbón se apaga, incluso podríamos regarle agua para que se apague, pasa un determinado tiempo y ese carbón sigue caliente. Ya deja de estar como antes, pero todavía no pierde el calor, ¿sí?
A eso se refiere la primera línea de la cita y después, pero eso está en la metafísica, ¿sí? Metafísica, libro 4, capítulo 5. Bueno, y también en términos positivos, algo que está llegando a ser ya debe tener esa propiedad que a futuro adquirirá plenamente. Y es el proceso contrario. Una cosa es perder una propiedad, otra cosa es ganar, obtener, conseguir una nueva propiedad. ¿Sí? Nuevamente eso se da por grados, no de un modo brusco. Bueno, les decía que estos son fragmentos que nos hace recordar que Aristóteles pasó 19 años en la academia y seguramente captó el espíritu profundo, gradual y dialéctico, contradictorio de la escuela de Platón. Y eso está reflejado en la física, en la generación y corrupción y finalmente en los tópicos, en la metafísica. Les he dado 4 citas de pensamientos que son más bien de Platón. Porque si es que Aristóteles hubiera tomado en serio esas ideas, entonces no debería hablarnos de acto potencia, por ejemplo, o tener su lógica que no es gradualista para nada en la silogística. Entonces, creo que por más que tendería a decir que Aristóteles sí es gradualista, creo que lo más apropiado es decir no lo es. La respuesta es sí y no, pero ¿en qué medida es gradualista? Diría tal vez en 0,1%. ¿Sí? Es decir, por más que estas frases que acabé de explicar hace un momento nos dan una idea de un Aristóteles platónico, en el fondo eso choca enormemente, diametralmente con su pensamiento original, que va más bien por el dualismo, por la línea inaugurada por Parménides, antes que admitir plenamente los grados y la contradicción. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora, dejamos la antigüedad, nos saltamos a la Edad Media, y ahí solamente, mejor dicho, al Renacimiento, alrededor de 1500, y nos topamos con Nicolás de Cusa. Es cardenal Nicolás de Cusa. A ver, déjenme ver, espero que esté aquí, o está ahí en Esidemo, Plotino. No, perdonen, voy a buscar. Denme un minutito. Denme unos segundos hasta localizar dónde está. Ya encontré. Verán, las citas de Nicolás de Cusa están en latín, entonces voy a traducirles en este momento. Aquí está, ¿sí? Bien. A ver, perdón, ¿ustedes ven el texto de Nicolás de Cusa? No, profe. A ver, No, profe. a ver, creo que estoy en pausa, dejen ver qué pasó. A ver, voy a salir. A ver. ¿Estamos ahí? ¿Ya? ¿Pueden ver ahora el texto? No, sigue con antropología del éxtasis. A ver, un ratito. Estoy grabando. Voy a intentar compartir otra vez. Y ahí, ¿están viendo el texto? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, gracias. Entonces, fíjense, el Nicolás de Cusa es otro autor
100% contradictorial. Él incluso tuvo una polémica contra la lógica aristotélica y fíjense lo que dice. A ver, antes de... Verán, voy a borrar el pizarrón para poder continuar. Ya. A ver, comparto la pantalla y... A ver, verán, dice, coincidencia ila indeo est contradictio sine contradicción. A ver, coincidencia, de cuál coincidencia está hablando Cusa? De la coincidencia de los opuestos en Dios. ¿Sí? Pensemos, yo les leí, y ustedes debieron haber leído, hay por lo menos 7 grupos de contradicciones con respecto a los atributos divinos, que es y no es. ¿Sí? Entonces, esa coincidencia de los opuestos en Dios es una contradicción sin contradicción, una oposición. A ver, la oposición, primero les leo en latín, oppositio oppositorum est oppositio sine oppositione. Bueno, felizmente este latín es fácil de entender, incluso uno podría tratar de entender sin necesidad de conocer latín, ¿sí? La coincidencia de los opuestos en Dios es una contradicción sin contradicción. La oposición de los opuestos es una oposición sin oposición. ¿Sí? Bien, oposición sin oposición. Contradicción sin contradicción. ¿Sí? Entonces, fíjense, contradicción sin contradicción. ¿Sí? Bien. Bueno, continuemos, vamos a la segunda cita. A ver, esto está en no recuerdo qué significa esta sigla. Vamos a la siguiente cita. Maximum absolutum incomprehensibiliter intelligitur. ¿Sí? El maximum absolutum es nuevamente Dios. ¿Sí? A ver, estamos hablando de la coincidencia de los opuestos en Dios. ¿Sí? Todas estas citas se refieren a Dios. ¿Sí? Y por lo tanto estamos hablando de una teología. A ver. A ver, ¿qué más? Dice, maximum absolutum incomprehensibiliter intelligitur. O sea, lo que es máximamente absoluto, lo que es ilimitado, infinito, se refiere a Dios, es comprendido sin ser comprendido, ¿sí? Incomprensiblemente es entendido. Entonces, se está refiriendo a nuestro conocimiento, que conocemos y no conocemos lo que es Dios. Precisamente por esto de que en Él están identificados en una medida que es imposible en las criaturas los opuestos. ¿Sí? Vimos nosotros el caso de que es infinitamente bueno y sin embargo hace el mal. Eso se puede entender sin entender. ¿Sí? Ambas cosas, no entendemos y sí entendemos. Entonces es una intelección parcial. Es tenemos ahí una cierta visión claroscura de lo que es Dios. Entonces, fíjense, pero cómo combina Cusa dos opuestos, ¿sí? Entender sin entender.
ese es nuestro conocimiento que tenemos con respecto a Dios. Vamos a la tercera. Fíjense, la DI es la abreviatura de docta ignorancia. Fíjense, es el título de un texto de Nicolás de Cusa. ¿Sí? A ver, ¿alguien está con el micrófono prendido? Por favor, les pido que apaguen. A ver, miren, el docta significa instruida, ilustrada, alguien que sabe, pero a la vez que ignora. Entonces es una sabiduría ignorante. Esa es la docta ignorancia. Así es nuestro conocimiento del ser divino. Vamos a la tercera cita. ¿Sí? Dice, el intelecto avanza intelectualmente por la cópula de los contradictorios. ¿Sí? Bien. Por la unión. ¿Sí? Nosotros podemos conocer mejor, aumentar nuestra calidad de conocimiento cuando juntamos los contradictorios. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, podemos nosotros mejorar la calidad de nuestro conocimiento cuando hacemos esto, cuando juntamos los opuestos, los contradictorios. Esa admisión de la contradicción nos hace avanzar en el conocimiento. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Fíjense aquí dice garrula lógica. ¿Sí? La lógica charlatana, se está refiriendo a la lógica aristotélica. Dice, sacratissime theologiae possius obest quam confert. ¿Sí? Esta lógica, la charlatana, la silogística aristotélica, obstaculiza, ¿sí? Perjudica, hace un daño, más bien que beneficia a la sagrada teología. Entonces, si nosotros nos acercamos al fenómeno de lo divino desde un punto de vista aristotélico o parmenidio, no vamos a comprender a Dios. Es más bien un obstáculo, una barrera al conocimiento divino, antes que ser un canal, una vía para acceder a conocer a Dios. Bien, ¿qué más? Vamos a la última cita. A ver, dice, ahí estamos, ¿sí? A ver, la secta aristotélica dice que piensa que es una herejía la coincidencia de los opuestos, oppositorum coincidentiam. Dice, entonces, eso es lo que piensa un aristotélico, que es herejía, heresim, la coincidencia de los opuestos, ¿sí? En cuyas admissione, est initium ascensus in mysticam theologiam, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, repito, dice, aristotélica secta, que heresim putat esse oppositorum coincidentiam, in cuyus admissione est initium ascensus in metaphysicam theologiam. ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo que piensa un aristotélico, que es algo hereje, la coincidencia de los opuestos, y esto está en Heráclito, dice, más bien tendríamos que pensar que la admisión, la aceptación de esta coincidencia de los opuestos es el inicio del ascenso a la teología mística.
¿Sí? Bien. Entonces, esto es Nicolás de Cusa. ¿Sí? Nuevamente está expresando con otras palabras esta idea que ya está acá para esa teología mística. Tenemos que nuevamente pensar en la coincidencia de los opuestos. Esto, el admitir esa coincidencia es el camino, o si quieren ustedes, el primer paso para una teología que nos llegue, que nos permita llegar a conocer a Dios. ¿Sí? Bien, ahora, para terminar, quiero pasar finalmente a Hegel. Es decir, del siglo XV nos saltamos al siglo XIX, ¿sí? Bueno, finales del XVIII, comienzos del XIX. Y quiero leerles, a ver, unas pocas líneas. A ver, la primera dice que a ver, esto es Hegel, ¿sí? Pasamos de autor. Dice, el conocimiento absoluto consiste en conocer que hay contradicción en la unidad y unidad en la contradicción. Eso es el conocimiento, no cualquiera, sino el conocimiento absoluto. ¿Sí? Dos cosas, fíjense, hay contradicción en la unidad, ¿sí? Y viceversa, al revés. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Tomemos algo que es unitario y vamos a descubrir ahí contradicción. Y al revés. ¿Sí? Y igual en lo que es contradictorio, en lo que es afirmar y negar, donde hay una lucha, también vamos a encontrar unidad. ¿Sí? Unidad que en casos extremos puede llegar a ser identidad. ¿Sí? Bien, eso estaba en Lecciones sobre Filosofía de la Historia. Ahora, la siguiente es de la estética. ¿Sí? Quien exige que no exista nada excepto lo que en sí mismo no implica contradicción, como identidad de los contrarios, al mismo tiempo está pidiendo que no exista nada vivo. ¿Sí? Es decir, aquella persona que puede pensar como Aristóteles o como la lógica clásica y que está diciendo que no nos contradizcamos, que eliminemos la contradicción, entonces nos está pidiendo que borremos todo lo vivo. Todo lo vivo. No dice todo lo cambiante, se está refiriendo al mundo de la vida. ¿Sí? Bien, entonces, con otras palabras, si es que hablamos de vida, que eso es en parte nuestro mundo humano, estamos hablando de contradicción. Todo lo vivo es contradictorio. Y si eliminamos la contradicción, entonces estamos suprimiendo la vida. Y esa es la consecuencia de pensar sin contradicción. ¿Sí? Todo será entonces algo muerto. Lo no contradictorio, lo fijo, lo inerte. Avancemos. Esto está en la historia de la filosofía. Dice, nos falta reconocer la contradicción que estaba presente en la existencia.
Finalmente, en la enciclopedia, número 81, dice: los conceptos contienen su propia negación. ¿Sí? Está hablando en general. ¿Sí? Eso nos recuerda a que la nieve es negra. ¿Sí? Los conceptos, cualquier concepto, ¿sí? Por ejemplo, el del ser, contiene su propio opuesto. ¿Sí? Cualquier, cualquier sistema o cualquier entidad tiene en su propio corazón, en su propio núcleo o esencia, los gérmenes de su autodestrucción, que le hace cambiar, que le hace no ser sí mismo y a la vez irse superando. Bueno, con esto termino y ya para llegar a una conclusión de esta visión histórica, hemos ido desde la antigüedad, desde los presocráticos y hemos avanzado hasta un autor contemporáneo, que es después de la Revolución Francesa. Hagamos la comparación de dos visiones de la realidad. A ver, espérense un ratito, denme unos segunditos para ponerles en la pantalla una tabla. Comparativa. A ver, por favor, a ver, les pido, si ven verán, aquí a mano izquierda tenemos ser, opuestos, transición, contradicción, y en la mitad tenemos, bueno, y a la derecha tenemos dos columnas, y fíjense en los encabezamientos: dialéctica gradualista. Aquí podemos nosotros ubicar a Heráclito, Anaxágoras, Platón, Nicolás de Cusa, Hegel, y a mano derecha podemos ponerle a Parménides y Aristóteles, la lógica clásica. Entonces, voy a ir explicando línea por línea cada uno de estos aspectos, pero voy a unos segunditos, me ausento. Ustedes, por favor, lean línea por línea los contrastes entre estas dos visiones de ver la realidad. Y al regreso, comento si es que tienen ustedes algo que no esté claro. Espero aclarar. A ver, chicos, voy a explicar, pongan atención. ¿Sí? Espero que hayan aprovechado el tiempo y hayan tenido el tiempo suficiente como para poder leer y comprender esta pequeña tabla. Verán, en primer lugar tenemos qué pasa con el ser en general. Pensemos sobre todo en la oposición entre Platón y Aristóteles. Para Platón hay grados, el más y el menos, hay entes intermedios. En cambio, para Aristóteles
los antidialécticos, en vez de grados hay modos de ser, ¿sí? Como por ejemplo el acto-potencia. Es una cuestión de o todo o nada. Esto es Parménides. Solo los extremos. ¿Sí? El ser para Platón es unívoco, tiene un único significado, mientras que para Aristóteles el ser tiene varios significados. Bien, pasemos a los opuestos. A ver, voy a aumentar aquí el... A ver, un ratito. A ver, quiero, no me deja esta, ahí está, ya estoy, ya. A ver. Bien, mientras que para una visión dialéctica gradualista, es decir, desde una lógica multivalente para consistente, podemos comprender perfectamente qué significa la conciliación de los opuestos, están en armonía, hay una unidad, una homogeneidad. Homogéneo significa que pertenecen al mismo género, ¿sí? Los opuestos pueden coexistir, pueden estar presentes a la vez, al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto. Esto de interpenetración, cada uno está en el otro. Hay una oposición, sí, pero es limitada, parcial, ¿sí? En cambio, para la visión antidialéctica, entre los opuestos hay una incompatibilidad total, hay una lucha radical, dualidad, la realidad está cortada en dos, eso es una dicotomía, hay una separación, desunión, un divorcio, un abismo entre los opuestos. Por ejemplo, piensa en vida, muerte, cerca, lejos, rico, pobre. Los opuestos están aislados, desvinculados, cada uno por su lado. Hay una exclusión total, una división tajante, y hay un corte entre ambos, ¿sí? Los opuestos constituyen una antítesis irreducible, ¿sí? Y que tenemos que elegir o el uno o el otro, pero no ambos, como es en la visión platónica, por ejemplo. Ahora, veamos qué tenemos acá, la transición del uno al otro. ¿Cómo se pasa del uno opuesto al otro? Por ejemplo, del día a la noche, de la vida a la muerte, de lo caliente a lo frío. Para el pensamiento dialéctico es una transición gradual, paulatina, hay una continuidad, ¿sí? En cambio, para una visión parmenidio-aristotélica, la transición, ese cambio, es como es discontinuo, es abrupto, hay un corte, hay saltos, hay una ruptura entre los opuestos y entre ambos hay un abismo inzanjable en vez de un puente, ¿sí? Ahora, finalmente, veamos el último aspecto de la contradicción. ¿Cómo es la contradicción en Platón o en los pensadores dialécticos? La contradicción es algo real, verdadero, algo racional. En cambio, para Parménides, Aristóteles y la lógica clásica es irreal, totalmente falsa, y lógica absurda, sin sentido, ¿sí? Bueno, entonces, esto es en resumen, el contraste o la comparación entre dos modos de ver la realidad, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, espero que esta justificación que he hecho, empezando por la poesía, después pasamos al judeocristianismo y finalmente hemos dado un vistazo histórico a la filosofía en Occidente, empezando por dos presocráticos, pasando a los dos clásicos,
Platón y Aristóteles. Luego me salté el escepticismo, por ejemplo, de Enesidemo, me salté Plotino. También debería, en la Edad Media, debería haber mencionado a Escoto Eriúgena, del siglo IX, que también es un autor que afirma la contradicción. Pero hay otros más en la antigüedad. Por ejemplo, se me ocurre en este momento Mario Victorino, es un platónico. Entonces, y obviamente, aparte de Cusa y Hegel, tendría que mencionar Marx y Engels. Por supuesto, Lenin, Stalin, ¿sí? Que están plenamente convencidos. Por ejemplo, Lenin cree que todo es una mezcla. De antemano sabemos que la respuesta es sí y no, pero que lo importante es saber qué predomina, ¿sí? No están los opuestos al mismo nivel, como 50%, 50%, sino que uno tiene preponderancia sobre el otro y habría que establecer eso, ¿sí? Bueno, Mao también habla, tiene un ejemplo de que Stalin se contradecía y bueno, en este momento no recuerdo exactamente el pensamiento. Si tengo tiempo voy a buscar y les comento el día de mañana. Bueno, chicos, entonces espero que esta revisión que hemos hecho, en alguna medida casi a vuelo de pájaro, sirva como para motivar un enfoque no clásico. ¿Y por qué conviene superar la lógica clásica bivalente, antidialéctica? Creo que, para resumir, si es que es posible la contradicción, eso es gracias a que hay grados. Grados en la posesión de una propiedad y grados de verdad, por lo tanto, como una consecuencia de lo anterior. Hay grados de existencia y precisamente por esa gradualidad, entonces hay contradicciones verdaderas. ¿Sí? Bueno, espero, yo de antemano les hice una encuesta. Si no recuerdo mal, parecía que unos 22, 23 creían que hay contradicciones y apenas unos 5 creían lo contrario, que no hay contradicciones. ¿Sí? Bueno, mi idea no es convencerles de que esto es lo correcto, simplemente les estoy dando razones a favor para que ustedes vean que un enfoque multivalente para consistente se basa en una visión de la realidad a favor de la cual podemos presentar argumentos más o menos convincentes. Bueno, chicos, ha sido un gusto poder estar un día más con ustedes. Ya les habilitaré el e-virtual para que ustedes empiecen a hacer la siguiente tarea. ¿Sí? Una buena noche, pasen.